Hola, soy Zaida Mushi y vamos a comenzar con esta propuesta de píldoras sobre feminismo y género para repensar nuestros territorios y que luego tendremos la ocasión, como ya saben, de vernos en unos talleres online para compartir experiencias y debatir sobre las cuestiones aquí expuestas. Cuando comenzamos con esta sesión de género y feminismo en relación al hábitat. ¿Por qué es importante pensar en esta clave? Supongo que muchas y muchos ya lo tenéis claro, pero no está de más recordar que el urbanismo no es neutro, que la organización del territorio no es neutra, que las políticas públicas y las cuestiones económicas no son neutras y que el espacio físico, según está constituido, nos influye. Entonces, el urbanismo, la planificación del territorio, la organización de los territorios donde vivimos, es la jerarquización y ordenación de los usos urbanos según una experiencia que se ha considerado neutral y universal y que sin embargo ha sido totalmente excluyente, tanto de clase como de género, como de sexo, como de edad, etcétera, como de habilidades. Por tanto, nuestras ciudades están pensadas para un ser que sí que existe, pero que es minoritario. Las mayorías estamos fuera de este pensamiento urbano. ¿En qué sentido? En que el urbanismo tiene que responder a unas necesidades reales de la población. Y si la mitad de la población, que somos las mujeres, no estamos presentes en esa decisión y en ese conocimiento del territorio que dará información para planear y pensar las ciudades, tenemos las ciudades que tenemos hoy, que son totalmente divididas en funciones. Por un lado, el habitar, las viviendas; por otro lado, la circulación, basada mayoritariamente en el vehículo privado, en el trabajar productivo y en el ocio, ¿no? No se incluye, no se tienen en cuenta las necesidades, por ejemplo, derivadas, las necesidades fundamentales derivadas de las tareas de la reproducción y los cuidados. Y esto tiene una forma de organizar el territorio que hace zonificación, que además una zonificación que además segrega socialmente. Zonificación sería los usos que tenemos en el territorio, por un lado las escuelas, por otro lado las fábricas, por otro lado las zonas de residencia, y además esto dividido de manera por clases, ¿no? Segregado por clases en el territorio. Esto genera gravísimos problemas de desigualdad, gravísimos problemas de movilidad, gravísimos problemas de acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades que las ciudades nos podrían ofrecer. Y evidentemente, ya lo he dicho, pero cuando hablamos de género y hablamos de mujeres, estamos teniendo en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Que, como he dicho, tiene que ver, sí, con el sexo, con el género, con las clases, con las etnias, con las capacidades físicas, con la edad, etcétera. El resultado son estos territorios segregados, ¿no? O sea, lo rico y lo pobre, eh, territorios que mayoritariamente están pensados para un desplazamiento en vehículo privado, si no totalmente eh, que continúa segregando, que, que destruye, digamos, el territorio y que además excluye a muchísima gente. La mayoría de la gente no se mueve, no puede moverse en vehículo privado. Además, si todos se movieran en vehículos privados, la imagen que tenemos abajo a la izquierda sería completamente permanente, con lo cual las ciudades quedarían colapsadas en su movilidad. Entonces, lo que tenemos es un urbanismo que zonifica, que extiende la mancha urbana sin límites, haciendo aún insostenible, tanto en tiempos personales como medioambientales, como en cuestiones medioambientales, esa vida diaria en las ciudades. Aboga o apoya o fomenta la monofuncionalidad, que quiere decir zonas de compras, zonas de viviendas, zonas de estudio, zonas de trabajo. Segrega socialmente, como ya he dicho, fragmenta a la sociedad y al territorio, artificializa el territorio, generando, como hemos vivido todos estos últimos años, inmensas inundaciones o inmensas sequías, islas de calor, etcétera. Y esta artificialización también va unida a la insularización, que quiere decir que tanto barrios como espacios naturales quedan convertidos en islas de difícil relación con otra isla por las grandes infraestructuras o el no pensar en la comunicación y en la movilidad más allá del vehículo privado. Esto genera movimientos excesivos de las personas,
contaminación, la no caminabilidad, la desigualdad de oportunidades, que no puede haber transporte público y la desaparición de la naturaleza. Si queremos ciudades igualitarias y justas, hay dos cuestiones que se tienen que dar, básicas, que es una ciudad de distancias cortas y cuando aquellas cosas que no se pueden hacer en distancias cortas, o sea, caminando, con una movilidad sostenible. Entonces, por un lado, tenemos la condición de caminabilidad de las ciudades y los barrios, que tiene que ver con la calidad del espacio público, con la mezcla de usos, con la seguridad y el mantenimiento de estos espacios públicos. Y luego la movilidad sostenible, la primera movilidad sostenible es el caminar, luego las bicicletas y luego el transporte público. Y si tenemos estas dos condiciones, lo que logramos es una equidad en el acceso a las oportunidades y en el derecho a la ciudad para todas las personas que habiten el territorio. ¿Por qué entonces incorporar la perspectiva de género en la arquitectura y urbanismo? Por un lado, porque hay experiencias que aún siguen siendo invisibles a quienes nos gobiernan, ya sea desde las leyes generales de los estados como a las prácticas aplicadas del urbanismo, ¿no? Y estas experiencias invisibles son aquellas que sostienen la vida, que son aquellas del cuidado y que son mayoritariamente realizadas por mujer, rol de género femenino, sexo femenino. Y luego, la otra cuestión es porque ha habido aportaciones de mujeres y hay aportaciones de mujeres en las ciudades, pero son borradas o son apropiadas por los hombres, ¿no? No se reconoce que hay algunas mejoras que vienen de la experiencia femenina y de la presión de las mujeres, y esto hace que las ciudades, si tienen algo de justicia, mucho se debe haber puesto sobre la mesa esta experiencia mayoritaria de las mujeres en cómo nos movemos, en las necesidades que tenemos en la percepción desgraciada de inseguridad y en la inseguridad real que sufrimos las mujeres en las ciudades. Entonces, un urbanismo feminista resulta en espacios urbanos y rurales justos e inclusivos. ¿Por qué? Porque se basa en otras prioridades, que ya he comentado, estas otras experiencias llevan a tener otras prioridades, ¿no? Las vidas en el centro, otros valores y principios, ¿no? O sea, las vidas en el centro sería el valor y el principio máximo de este urbanismo feminista. Otros procesos, porque se trata de procesos que incluyan la participación y las voces de la ciudadanía, especialmente, insisto, de las mujeres y aquellas personas silenciadas por su clase, por su raza, etcétera, o por sus edades. Y otras soluciones, ¿no? Saldrán otras soluciones y la pregunta con la que abordamos un proyecto urbano es otra. Y para que haya otras preguntas tiene que haber otras voces. Y fundamentalmente hay dos cuestiones que ya he dicho. Una es el rol de género, que asigna al rol de género femenino y mayoritariamente realizado por mujeres los cuidados que no están presentes en el proyecto urbano o que no han estado en la última década hemos visto si aparecer los cuidados como políticas públicas, ¿pero por qué? Porque hemos tenido lideresas, mujeres que han llegado a roles de políticos de comandamiento. Y porque antes mujeres han llegado a roles de lideresas en agrupaciones sociales, etcétera. Y por otro lado, esa desigualdad en el derecho a la ciudad, al movernos en la ciudad, a movernos libremente, que tiene que ver con el cuerpo sexuado y cómo el patriarcado interpreta, entiende el cuerpo sexuado femenino como apropiable en el espacio público o como un objeto no adecuado para estar en libertad en el espacio público. Y esta frase de Marie Yeard del año 86, una periodista que nos dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Para ello necesitamos ciudades que realmente consideren a las mujeres activas, hacedoras y pensadoras y artífices de la ciudad. Para la- Algunos de los principios del urbanismo feminista son profundizar en el análisis de la realidad, teniendo en cuenta tanto cuestiones sociales y territoriales de manera escalar. ¿Cómo nos ¿Esto qué quiere decir? No solamente mirar la estructura general de la ciudad a gran escala, sino cómo esa estructura impacta en la vida uno a uno, en la vida corporizada de las personas en la ciudad, ¿no? Y cuando se toman decisiones, en general el urbanismo son unas decisiones de piramidales, se toma una decisión a una escala mayor que puede ser una ley nacional
Y cuando llegamos a la calle donde vive la gente, hay tantas cosas ya decididas que es muy difícil transformarlas. Por lo tanto, estar constantemente comprobando que lo que se decide a una escala general va a ser positivo a una escala corporal. Luego, priorizar las experiencias cotidianas diversas. No todas las personas vivimos lo mismo y hay que reconocer y ver todas estas diferencias para no tomar decisiones que ahonden la diferencia como desigualdad. Evidentemente, somos todas y todos diferentes y esto es el gran valor de la sociedad y de los seres humanos, pero actualmente las diferencias conforman desigualdades y es lo que no puede ser. Por tanto, hay que reconocer y ver las diferencias. Y valorar, evidentemente, las tareas de la reproducción y los cuidados, que, como ya he dicho, mayoritariamente son realizadas por mujeres, género femenino, sexo femenino. Hay que interrelacionar los diferentes aspectos de la vida y los espacios. No es suficiente decir, esta escuela está a 500 metros de estas viviendas. No, porque esos 500 metros, ¿cómo son? A pleno sol, llueve mucho, por calles que no tienen una banqueta, una acera, una vereda adecuada para caminar, accesible, bien mantenida, iluminada. O tengo una autopista en el medio de esos 500 metros o un río y no puedo cruzar. Por tanto, hay unas cuestiones materiales y físicas de la distancia que hacen que las distancias no sean tampoco una unidad de medida neutral ni universal. Y por otro lado, el tiempo a la misma calidad de espacio, si yo voy con infancias, si voy con una silla de ruedas, si acaban de operarme, si estoy enferma, hay condiciones que hacen que esa distancia la recorramos a diferentes tiempos. Por tanto, hay que tener en cuenta esta interrelación entre la vida y los espacios. Luego, tener en cuenta la diversidad funcional y de cuerpos. En un mismo espacio hay personas con diferentes capacidades y cuerpos y una misma a lo largo del tiempo tiene un cuerpo que va cambiando y unas capacidades también que van cambiando. Y por último, pero no menor, el romper la jerarquía entre personas y conocimientos. Todas las personas tenemos conocimientos sobre el espacio que habitamos, rural, urbano, desde la vivienda hasta el espacio de relación o espacio público, y todas debemos aportar nuestro conocimiento para llegar a un entendimiento mayor y complejo de estas realidades. Por tanto, las transformaciones urbanas basadas en las experiencias situadas de las mujeres en los territorios tiene que ver con una observación participada de quienes están trabajando en ella, con unos recorridos con las personas que allí habitan, con una escucha y observación participada, con unos procesos de participación que nos permitan levantar sus experiencias, sus necesidades y por tanto qué hay que dar respuestas del urbanismo y trabajar conjuntamente reconociendo esta experiencia situada. En segundo, equipamientos comunitarios y públicos que tengan programas basados en los conocimientos reales de las personas, especialmente las mujeres. Este es el ejemplo de un equipamiento colectivo comunitario de un grupo feminista en La Paz, en Bolivia, que es la Virgen de los Deseos, de Mujeres Creando, a donde hay apoyo mutuo, intercambio de conocimiento y proyectos basados en necesidades reales. Por último, personas reales y no abstractas, observación, participación, experiencia situada y observación. O sea, cómo son estos espacios y cómo podemos abordar las necesidades y sus soluciones en un espacio concreto, en una cultura concreta, en una realidad concreta. No es lo mismo cuidar en un territorio con una calidad urbana de mantenimiento de espacio público que en una que carece totalmente de de estas calidades. Por lo tanto, el urbanismo feminista con perspectiva de género es inclusivo por definición porque no mira solamente a las mujeres, sino que parte del conocimiento de las mujeres, que como cuidadoras es una experiencia expandida, pero incluye a todas las otras edades. No es un resultado formal, sino que es un proceso y fundamentalmente es una mirada diferente que reconoce lo invisibilizado del discurso hegemónico masculino de clase y etnocéntrico. Muchas gracias.